Desde este 23 al 26 de enero, Estados Unidos se enfrentará a una gran tormenta invernal que se extiende a lo largo de un corredor de más de 2.400 kilómetros, desde Texas, pasando por los valles de Mississippi y Tennessee, hasta alcanzar el noroeste de Nueva Inglaterra. Según The Guardian, una serie de negociaciones secretas dentro del chavismo antecedieron a la captura de Nicolás Maduro, revelando que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y su hermano Jorge Rodríguez habrían ofrecido cooperación a actores internacionales para facilitar una transición controlada. El gobierno de Rusia exigió este viernes la retirada de las tropas de Ucrania de la zona de Donbass, asunto que consideró una condición muy importante para resolver el conflicto. El presidente Donald Trump anunció que una flota enorme de la Armada de Estados Unidos se está moviendo hacia el Golfo Pérsico y aguas cercanas a Irán en medio de tensiones crecientes entre Washington y Teherán. Gran parte de Estados Unidos se enfrenta a una tormenta invernal de gran alcance, que desde este 23 al 26 de enero amenaza con dejar fuertes nevadas y hielo peligroso en más de 2 docenas de estados. La tormenta se extiende a lo largo de un corredor de más de 2.400 kilómetros desde Texas y las llanuras del sur, pasando por el medio oeste y los valles de Mississippi y Tennessee, hasta alcanzar el noroeste y Nueva Inglaterra. Los mayores riesgos de hielo peligroso se concentran en el sur del país, desde Texas hasta las Carolinas y Virginia, mientras que en el norte y el noroeste se esperan nevadas abundantes con acumulaciones que podrían superar hasta los 30 centímetros en varios puntos. Las autoridades han emitido alertas de tormenta invernal y de hielo en más de 2 docenas de estados, lo que deja a entre 160 y 177 millones de personas directamente bajo advertencias oficiales, y si se considera la trayectoria completa del sistema, más de 200 millones de habitantes se encuentran bajo la zona de influencia de esa tormenta, lo que equivale a casi 2/3 del territorio estadounidense. Varios estados ya han declarado emergencias preventivas, anticipando cortes de energía, carreteras intransitables y cancelaciones masivas de vuelo. El fenómeno avanza lentamente por un factor clave que agrava su impacto. Al no desplazarse con rapidez, el sistema permite que se acumulen largas franjas de nieve y capas de hielo, aumentando el riesgo de caída de árboles, colapso de tendidos eléctricos y accidentes viales. La lluvia helada resulta altamente peligrosa, ya que convierte carreteras y aceras en superficies extremadamente resbaladizas, incluso en zonas poco acostumbradas a este tipo de eventos. A este escenario se suma el factor del frío extremo. En ciudades del norte, como el área de Minneapolis, se registraron temperaturas cercanas a los menos 21 grados, con sensaciones térmicas aún más severas. Para el fin de semana se esperan mínimos históricos en partes de llanuras del sur y Atlántico Medio, lo que incrementa los riesgos para la salud, especialmente en las poblaciones vulnerables. En conjunto, la tormenta no solo representa un evento meteorológico de gran magnitud, sino una amenaza sistémica capaz de afectar el transporte, la energía, la economía y la seguridad pública en buena parte del país. TikTok anunció el jueves que creó una empresa conjunta mayoritariamente estadounidense para operar la plataforma en ese país. La sociedad atenderá a más de 200 millones de usuarios y 7,5 millones de empresas, al tiempo que implementa estrictas medidas para la protección de datos, la seguridad del algoritmo y la moderación de contenidos. El presidente Donald Trump celebró el movimiento, se atribuyó el mérito del acuerdo y agradeció a su homólogo de China, Xi Jinping, por aprobarlo. La nueva estructura responde a una ley aprobada bajo el antecesor de Trump, Joe Biden, que obligó a la empresa china ByteDance a vender las operaciones de TikTok en Estados Unidos o enfrentar una prohibición en su mercado más importante. ByteDance conserva una participación del 19,9% en la empresa conjunta y mantiene así su propiedad por debajo del umbral del 20% estipulado por la ley. Según el acuerdo, los datos de los usuarios estadounidenses se almacenarán en la nube de Oracle, cuyo presidente ejecutivo es un aliado de larga data de Trump, y su ciberseguridad será auditada por expertos externos en cumplimiento de las normas federales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una demanda civil contra el banco JP Morgan Chase y su director ejecutivo Jamie Dimon, alegando que fue desbancarizado de manera injusta por motivos políticos, según documentos judiciales a los que tuvo acceso la AFP el jueves. Trump reclama al menos $5.000 millones por daños y perjuicios en una querella interpuesta ante un tribunal estatal de Florida. La denuncia se centra en la decisión del banco de cortar lazos con Trump tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, ocurrido después de que el entonces mandatario se negara a reconocer su derrota en las elecciones presidenciales frente a Joe Biden. Según el documento, JP Morgan notificó el 19 de febrero el cierre de varias cuentas, una medida que, afirma Trump, le provocó un considerable daño financiero y afectó gravemente su capacidad para realizar transacciones y acceder a sus fondos. El banco rechazó las acusaciones, calificó la demanda de infundada y aseguró que no cierra cuentas por razones políticas o religiosas, sino por riesgos legales o regulatorios. JP Morgan añadió que combatirá el litigio y reiteró su llamado a una reforma regulatoria para evitar la instrumentalización del sistema bancario. Según The Guardian, una serie de negociaciones secretas dentro del chavismo acontecieron a la captura de Nicolás Maduro, revelando que figuras claves del régimen habrían ofrecido cooperación a actores internacionales para facilitar una transición controlada. El medio británico sostiene que Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez se movieron como interlocutores centrales en un momento en el que el poder en Caracas comenzaba a resquebrajarse. La investigación detalla que las conversaciones se activaron en octubre del 2025 y continuaron durante noviembre del mismo año, con contactos discretos entre representantes del chavismo y funcionarios de Estados Unidos y de Qatar. Estas llamadas y reuniones no habrían abordado la logística del operativo contra Maduro, sino el día después del cómo evitar un colapso institucional y garantizar la estabilidad política tras su salida del poder. Según fuentes citadas por The Guardian, Delcy Rodríguez fue quien planeó explícitamente su disposición a asumir el mando y formar parte del proceso de transición, presentándose como una figura capaz de mantener la cohesión a las estructuras del Estado. La promesa clave habría sido colaborar con Washington y Doha una vez consumada la caída de Maduro, asegurando continuidad administrativa y control del aparato de seguridad. La revelación de The Guardian coincide con lo expresado por Trump horas después de la redada. En aquel entonces, el presidente republicano declaró a The New York Post que Delcy Rodríguez estaba a bordo. Hemos hablado con ella en numerosas ocasiones y lo entiende. El reportaje también menciona que Diosdado Cabello, ministro del Interior y uno de los hombres más fuertes del chavismo, tuvo contactos con Estados Unidos, aunque de forma más limitada y sin el peso político que concentraron los hermanos Rodríguez. Esto refuerza la idea que, dentro del régimen, Delcy emergió como la figura principal para negociar una salida ordenada. Como se recuerda, Miami Herald en octubre del 2025 había informado que Rodríguez intentó proponer un gobierno de transición, liderado por ella, que gobernaría Venezuela si Maduro aceptaba un retiro preestablecido en un supuesto refugio seguro. El plan fracasó y Rodríguez denunció la historia como vehemencia, pero importantes figuras estadounidenses comenzaron a pensar que estaba lejos de ser una líder dogmática y dimensional. Las revelaciones implican un quiebre interno en el chavismo y sugieren que la captura de Maduro no solo fue el resultado de la presión externa, sino también de acuerdos previos y cálculos de supervivencia política. Para Estados Unidos y Qatar, el canal de Delcy habría sido una apuesta por la estabilidad. Para el régimen, un intento de reinventarse sin Maduro, preservando poder y evitando un vacío que derivara en caos y confrontación. Venezuela dio el jueves un primer paso hacia la modificación de su ley petrolera, marcando un giro en su modelo estatista en medio del proceso de diálogo con Estados Unidos. La reforma a la ley de hidrocarburos recibió una primera votación favorable en el Parlamento, con el objetivo de facilitar negocios con compañías estadounidenses y aumentar el flujo de dólares. El proyecto permitiría que empresas privadas operen sin participación estatal, dejando atrás la exclusividad del Estado y la fórmula de empresas mixtas en la exploración y explotación de crudo. ¿De qué nos sirve decir que tenemos la más grande reserva de petróleo del planeta si las condiciones, desde el bloqueo y las sanciones hasta los mismos elementos engorrosos en la legislación, impiden un acelerado proceso
para que vayamos a la producción, al aumento de la producción de petróleo. El texto prevé una segunda discusión parlamentaria para su aprobación definitiva, en un contexto de cambios políticos tras la captura del presidente depuesto Nicolás Maduro y la asunción interina de Delcy Rodríguez. Desde entonces el gobierno ha firmado acuerdos petroleros y liberado presos políticos, mientras Estados Unidos mantiene contactos tanto con el oficialismo como con la oposición. La mandataria encargada reportó esta semana el ingreso de los primeros $300 millones provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos, que serán utilizados para intentar estabilizar el mercado cambiario. El fin del suministro de petróleo desde Venezuela ha reavivado en Cuba un viejo escenario en la isla, largas filas en las gasolineras. La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y el cierre del grifo desde Caracas han dejado a la isla sin su principal proveedor de crudo en un contexto de escasez crónica de divisas y crisis energética. Jesús Méndez, de 66 años, analiza la situación. Yo creo que exista menos, porque mientras aprieten los rubios de frente, mientras nos aprieten a nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar gasolina si aquí el petróleo que existe en Cuba ya no sufre, no sirve para nada? En La Habana, decenas de vehículos esperan durante horas para repostar. Las colas no responden solo a la falta inmediata de combustible, sino también al temor de que la situación empeore en los próximos días. Habitantes como Yaneli expresan su opinión mientras esperan. Porque la gente toma prevención porque si va a ocurrir algo, ¿no ves? Entonces vienen a abastecerlo, a llenar por temor. El petróleo venezolano cubría cerca del 30% de las necesidades energéticas de Cuba en 2025 y su ausencia abre una brecha que el Estado no puede cubrir por falta de divisas. La situación, agravada por la dolarización parcial del sistema, no afecta a todos por igual. Mientras las gasolineras que cobran en dólares mantienen el suministro, muchas estaciones en pesos cubanos permanecen cerradas por la escasez de combustible. Carlos, habitante jubilado de 70 años, comenta. Porque yo echaba moneda nacional, pero en moneda nacional nos han surtido más y entonces hay que comprar en divisa. Según estimaciones económicas, el fin del crudo venezolano podría provocar una caída del 27% del PIB, un alza del 60% en los alimentos y del 75% en el transporte. En las filas, el sentimiento común es el mismo: miedo, resignación y una pregunta abierta sobre el futuro energético de la isla. Ecuador aceptó reunirse con Colombia para tratar la guerra comercial que los enfrenta. Ambos países se castigaron mutuamente con aranceles de 30%, lo que intensificó una disputa comercial y diplomática con un foco en el tráfico de drogas en la frontera común. Tras el impasse iniciado por Quito, Bogotá le suspendió el suministro de electricidad. En un intento por desescalar las tensiones, Colombia propuso una reunión bilateral en la frontera el domingo. Ecuador aceptó la invitación, pero no en la fecha planteada por su vecino, debido a compromisos previamente asumidos. El Ecuador ha hecho una contrapropuesta de fechas para la siguiente semana para poder mantener diálogos, pero insistir en la posición del Ecuador sobre este tema tan importante. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa acusa a su par colombiano Gustavo Petro de no hacer suficiente contra los cárteles que hoy tienen a Ecuador como uno de los países más violentos de la región. Petro asegura que el problema del narcotráfico en la frontera tiene una responsabilidad compartida. Están viendo de saber quién se hace más amigo del que más grita, pero a mí no me gusta gritar. Fuerzas de seguridad mexicanas detuvieron el jueves al cabecilla de una banda criminal. Se trata de César Sepúlveda Arellano, alias El Botox, a quien el gobierno señala como autor del homicidio en octubre pasado del líder de los productores de limón del estado de Michoacán. Bernardo Bravo había denunciado las agresiones del crimen contra su gremio en esa próspera pero convulsa región. Este sujeto es responsable de extorsiones a los limoneros, de extorsiones a otros productores y también de homicidios, incluyendo al líder de los limoneros, que todos sabemos del lamentable homicidio de Bernardo Bravo. En México, las bandas de narcotráfico han extendido sus actividades a la extorsión de empresarios, agricultores y comerciantes grandes y pequeños, que son obligados a pagar cuotas para realizar sus actividades.
La captura de El Botox fue resultado de un operativo que incluyó vigilancias aéreas y uso de herramientas tecnológicas para rastrear diversos inmuebles donde se ocultaba. Junto a él cayeron 3 integrantes de su banda, conocida como los Blancos de Troya. El presidente interino de Perú, José Gerí, aseguró este viernes que las cifras de violencia en el país han comenzado a bajar tras 3 meses de estado de emergencia, vigente desde octubre en Lima y la provincia portuaria del Callao. Hay batallas que hemos ganado, como hay batallas que hemos perdido, pero a la luz de las cifras que ya han sido debidamente sustentadas por INEI y reforzadas por la policía, los resultados nos dan esperanza, nos dan optimismo de que el camino que ha tomado el gobierno es el adecuado. Y además que debemos seguir mejorando en el despliegue como Estado, que debemos seguir trabajando de la manera en la que hemos venido trabajando y debemos seguir comprometiéndonos más en ello. Según datos oficiales, la tasa de homicidios descendió a 2,5 por cada 100.000 habitantes en el último trimestre de 2025, frente al 2,6 registrado en el mismo periodo de 2024. No obstante, el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, Gaspar Morán, precisó que Lima presenta una tasa de 11,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que la región amazónica de Madre de Dios registra la cifra más alta del país con 24,6. El informe señala además que las denuncias por extorsión aumentaron en 2025, mientras que los delitos de hurto y violación sexual mostraron una tendencia a la baja. El gobierno sostiene que las medidas de seguridad aplicadas desde octubre han empezado a mostrar resultados, aunque reconoce que aún son insuficientes frente al crimen organizado. El gobierno de Rusia exigió este viernes la retirada de las tropas de Ucrania de la zona del Donbass para resolver el conflicto, un asunto que consideró una condición muy importante a resolver horas antes de que comiencen las conversaciones trilaterales en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, entre representantes rusos, ucranianos y estadounidenses. Las Fuerzas Armadas ucranianas deben abandonar el Donbass, deben ser retiradas de allí. Es una condición muy importante, declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Sin una solución a la cuestión territorial, no tiene sentido esperar la conclusión de un acuerdo a largo plazo, añadió. Peskov eludió comentar detalles de los postulados que se debatirán en Emiratos Árabes Unidos y señaló que no desvelaría mayor información sobre la fórmula de Anchorage, acordada en la cumbre de agosto del 2025 en Alaska por el líder de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según señaló Peskov, esto lo consideraría inoportuno. Como se sabe, Rusia ocupa una parte de la región ucraniana desde el 2014 y ha sido capaz de conquistarla desde esa fecha. El Kremlin exige desde ya hace un tiempo la retirada plena de las fuerzas ucranianas del Donbass, una zona militar y minera del este de Ucrania, que incluye las regiones de Donetsk y Lugansk. Al comienzo de la guerra a gran escala contra Ucrania en 2022, las intenciones de Moscú eran mayores. Buscaban invadir todo el país. El encuentro trilateral en Abu Dhabi llega un día después de 2 encuentros de alto nivel, uno en Davos entre el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, y otro en Moscú entre Putin y emisarios estadounidenses liderados por Steve Witkoff y Jared Kushner. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que una flota enorme de la Armada de Estados Unidos se está moviendo hacia el Golfo Pérsico y aguas cercanas a Irán en medio de tensiones crecientes entre Washington y Teherán. Según Trump, este despliegue incluye al portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque junto con otros buques, y tiene un propósito disuasorio ante posibles acciones hostiles del régimen iraní en la región. El presidente aseguró que lo están vigilando muy de cerca y que quieren evitar un conflicto directo, pero se mantienen preparados por si acaso ante cualquier eventualidad. Tenemos una armada, una flota enorme que se dirige hacia esa dirección, y quizá no tengamos que usarla. Ya veremos. Este movimiento se produce en el contexto de las protestas masivas en Irán, que comenzaron en diciembre pasado por el deterioro económico y que han derivado en una fuerte represión por parte de las fuerzas de seguridad de Teherán, con miles de muertos según grupos de derechos humanos y cifras oficiales contradictorias.
Trump ha vinculado la presión militar estadounidense con su exigencia de que el gobierno iraní cese la violencia contra manifestantes, afirmando incluso que su administración habría logrado frenar la ejecución de cientos de participantes en las protestas. Aunque la postura de Trump incluye advertencias claras y el despliegue naval, el mandatario ha enfatizado en varias ocasiones que no desea que se produzca una escalada hacia un conflicto abierto. En sus declaraciones a periodistas, Trump indicó que prefería resolver la situación sin recurrir a la fuerza y que Irán sabe lo que buscan, aunque también reiteró que Estados Unidos no descarta el uso de la fuerza si fuese necesario para proteger sus intereses y sus aliados en la región. La reacción desde Irán ha sido una advertencia frente a cualquier intervención externa. Los líderes iraníes han señalado que cualquier ataque podría provocar represalias y han puesto a las fuerzas estadounidenses con el dedo en el gatillo. Asimismo, el régimen, a través del fiscal general de Irán, Mohammad Mahdi, afirmó este viernes que es completamente falso que se detuvieran 800 ejecuciones en el país por las presiones de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump. Esta afirmación es completamente falsa. No existe tal cifra, ni el Poder Judicial ha tomado tal decisión, dijo el clérigo en una visita a un seminario de la ciudad de Qom, el centro religioso del país. Aumentan los fallecidos en el incendio de Pakistán. Las autoridades del país elevaron este jueves el número de muertos a 60 tras el incendio en un centro comercial de la localidad de Karachi, donde todavía permanecen 88 personas desaparecidas. Los restos fueron encontrados en una única tienda de artículos de loza del edificio gracias a un comerciante superviviente, que vio como un numeroso grupo de personas entraban al local para refugiarse de las llamas. Desatado en la noche del sábado, el incendio, que tardó más de 24 horas en ser extinguido, atrapó a cientos de trabajadores y compradores en el interior del complejo, que se encontraba especialmente concurrido debido al fin de semana y a la temporada de bodas. De acuerdo con el comisionado de Karachi, las autoridades han abierto una investigación al respecto y han subrayado que las medidas de seguridad contra incendios del edificio no cumplían con los estándares internacionales. El presidente chino Xi Jinping pidió el viernes a su homólogo brasileño Luis Inácio Lula da Silva que China y Brasil defiendan el rol central de Naciones Unidas en la comunidad internacional. La solicitud se produjo durante una conversación telefónica entre ambos mandatarios, según informó la prensa estatal china. La llamada tuvo lugar un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump presentara en Davos su denominada Junta de Paz, una iniciativa orientada a la resolución de conflictos globales, pero que ha generado inquietud por su posible competencia con el sistema de la ONU. Aunque China y Brasil fueron invitados a integrarse en este nuevo grupo, ninguno de los dos ha confirmado su participación. Sin referirse directamente a la propuesta de Trump, Xi afirmó que en un contexto internacional marcado por la incertidumbre, ambos países representan fuerzas constructivas para la paz y la estabilidad mundial y deben defender conjuntamente el papel central de Naciones Unidas, así como la equidad y la justicia internacionales. Por su parte, Lula subrayó que Brasil y China desempeñan un rol clave en la defensa del multilateralismo, el derecho internacional y el libre comercio, reiterando su compromiso con el fortalecimiento de la ONU como vía para preservar la paz global. Líderes europeos se reunieron el jueves en Bruselas para abordar las relaciones transatlánticas, con cierto alivio por el giro del presidente estadounidense Donald Trump sobre Groenlandia, aunque sin euforia. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, habría logrado disuadir a Trump de su intención de apropiarse del territorio ártico autónomo de Dinamarca. Sin embargo, persisten las dudas sobre el alcance real del supuesto acuerdo. Hemos vuelto a una situación que me parece mucho más aceptable, aunque seguimos siendo vigilantes. La conclusión que debe extraerse es que cuando Europa reacciona de manera unida, utilizando los instrumentos de los que dispone, cuando está bajo amenaza, puede imponerse y eso es algo muy positivo. Las amenazas de Trump sobre Groenlandia, territorio de un país miembro tanto de la OTAN como de la Unión Europea, deterioraron seriamente las relaciones entre Washington y el bloque europeo. Aunque el riesgo inmediato para la Alianza Atlántica parece haberse reducido, los dirigentes mantuvieron la cumbre de emergencia para definir cómo manejar a un aliado considerado impredecible por muchos en Europa.
Trump dio marcha atrás el miércoles tanto en la amenaza de tomar Groenlandia por la fuerza como en la imposición de aranceles a los europeos, tras anunciar un marco de acuerdo que, según dijo, lo satisface. Pero los detalles son escasos. Fuentes cercanas a la negociación indican que Estados Unidos y Dinamarca podrían renegociar el acuerdo de defensa de 1951 sobre la isla. En Groenlandia, el primer ministro Jens Frederik Nielsen afirmó no conocer el contenido del acuerdo alcanzado entre Trump y la OTAN. No sé qué hay en el acuerdo o el trato respecto a mi país, que tras algunas discusiones a las que no asistí, no sé qué hay de concreto en ello. Lo que digo es que tenemos un grupo de trabajo de alto nivel que se encargará de resolverlo. Aunque Europa aumenta drásticamente su gasto en defensa para no depender de Estados Unidos, todavía necesita de Washington para poner fin a la guerra en Ucrania y disuadir la inminente amenaza rusa en su este. La primera ministra de Dinamarca llegó el viernes a Groenlandia tras el giro de postura del presidente estadounidense Donald Trump, quien retiró su amenaza de tomar la isla por la fuerza. Mette Frederiksen aterrizó en Nuuk, procedente de Bruselas, donde se reunió con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Ambos acordaron reforzar la seguridad en el Ártico, una región estratégica que concierne, según subrayaron, a toda la Alianza Atlántica. A su llegada, la mandataria fue recibida por el primer ministro groenlandés, Jens Frederik Nielsen, y destacó que su visita busca expresar el respaldo de Dinamarca a la población de la isla en un momento de tensión internacional. Es una situación grave en la que estamos, todo el mundo puede verlo. Ahora hay una vía diplomática y política que vamos a preparar, y de eso vamos a hablar. En respuesta a las tensiones, Dinamarca prometió hace varias semanas aumentar su presencia militar en Groenlandia. Según la radio-televisión pública danesa DR, las tropas desplegadas recibieron incluso la orden de estar listas para el combate ante un eventual ataque estadounidense. Paralelamente, Copenhague y Washington se preparan para renegociar el acuerdo de defensa firmado en 1951 y actualizado en 2004, que ya otorga a Estados Unidos amplias facultades para reforzar su despliegue militar, incluidos sistemas de defensa antimisiles. Aunque sondeos indican que la mayoría de los groenlandeses apoya una independencia total a largo plazo, analistas señalan que la presión ejercida por Trump ha contribuido a fortalecer por ahora las relaciones entre Dinamarca y Groenlandia. El balance final de la tragedia ferroviaria ocurrida el domingo en el sur de España asciende a 45 personas fallecidas, informaron el jueves las autoridades, tras la identificación de los 2 últimos cuerpos recuperados entre los restos del accidente. Según confirmó el centro de datos creado para la catástrofe, los médicos forenses han finalizado la autopsia a todas las víctimas. Las autoridades señalaron además que no quedan personas desaparecidas denunciadas por sus familias. El accidente se produjo en la localidad cordobesa de Ademuz, cuando varios vagones de un tren del operador privado italiano Irio descarrilaron y quedaron sobre la vía contigua, justo en el momento en que pasaba un tren de la compañía pública Renfe que terminó impactando contra ellos. Los investigadores descartan por ahora un exceso de velocidad o un error humano y centran la investigación en el estado de la infraestructura y del material ferroviario. Mientras avanzan las pesquisas, los familiares de las víctimas han comenzado los entierros en un país que permanece de luto. El gobierno anunció un homenaje de Estado el próximo 31 de enero en Huelva, la ciudad andaluza de donde venían muchos de los fallecidos. La tragedia se enmarca en una semana marcada por varios incidentes ferroviarios que han revivado el debate sobre la seguridad del sistema ferroviario español. La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, disolvió el viernes el Parlamento. El presidente de la Cámara Baja leyó una carta el viernes en la que se anunciaba oficialmente la decisión, mientras legisladores coreaban el tradicional grito de guerra Banzai. La primera mujer en gobernar el archipiélago asiático convocó a elecciones legislativas anticipadas para el 8 de febrero, amparada en los altos índices de popularidad de su gabinete. Al final ni siquiera ha aprobado el presupuesto. No dejaba de decir que se pondría manos a la obra, pero disolver el Parlamento en este momento es ignorar por completo la voluntad del pueblo. Hemos tenido 3 elecciones para la Cámara Baja y la Cámara Alta en solo 3 años, 3 veces,
Con elecciones cada año como estas, es imposible gestionar la política. La coalición gobernante del Partido Liberal Democrático de la primera ministra y el Partido de la Innovación de Japón cuenta con una escasa mayoría en la poderosa Cámara Baja. Takaichi busca el respaldo público a sus medidas, destinadas a proteger a los hogares del aumento del costo de vida e incrementar el gasto en defensa. Más de 70 surcoreanos detenidos en Camboya por su presunta participación en una red de estafas por Internet llegaron este viernes a Corea del Sur para enfrentar las investigaciones criminales correspondientes. Los detenidos han sido acusados por el gobierno del país asiático de estafar un total de 48.600 millones de wones, poco más de 28 millones de euros, a 869 víctimas surcoreanas. El grupo, conformado por 73 individuos, llegó al aeropuerto internacional de Incheon escoltados por elementos de seguridad, representando así la mayor repatriación masiva de sospechosos surcoreanos desde un solo país. Entre los sospechosos repatriados este viernes se encuentra uno acusado de huir a Camboya desde Corea del Sur después de cometer crímenes sexuales contra una menor de edad, y otro que presuntamente mantuvo como rehén a una persona en el país para extorsionar dinero a su familia. La mayoría de los detenidos están acusados de participar en estafas románticas y otros tipos de fraudes por Internet.